Hola, otra vez, aquí estás. Haz una pausa. Respira. Tranquilo, tranquila. Hoy te voy a platicar de un tema muy importante en el duelo. El tema de las cenizas. El tema de la entrega de las cenizas. Uno de los asuntos pendientes dentro del duelo, o también una de esas tareas en el duelo que hay que aprender a platicar, como otras veces te he dicho, en una mesa, en una sobremesa, en un día con día. A veces ni siquiera le preguntamos a la gente alrededor de nosotros, oye, ¿tú qué quieres después de que te mueras? ¿Quieres entierro? ¿Quieres incineración? Son cosas de las que no nos gusta hablar, ¿te acuerdas? Pero pues son de las cosas que sí hay que hablar, porque como que dejamos menos pendientes cuando así se hace. Entonces, bueno, ¿qué significan las cenizas de alguien cuando muere? Entonces, bueno, para algunos es un simple trámite, todo depende de cuál es ese concepto de muerte, ¿te acuerdas? O de vida que se tiene. Y hay quien pues piensa que después de que nos morimos no existe nada y como dicen, polvo eres y en polvo te conviertes, y lo mismo es con las cenizas, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que así decimos, aquí descansan los restos de tal persona. Y algunos dicen, bueno, la persona ya no está ahí, por eso es que no les importa. Y para otros es una manera de pensar que sigue ahí esa persona. Ok, independientemente de lo que cada quien piense, pues bueno, hay un tema dentro de esto que es social, que es como el velorio, las cenizas, a veces las misas, si eres católico o cualquier otra religión que practiques, pues hay una serie de rituales que hay que hacer. Y tiene esta parte social y también tiene la parte de ritual, que a través de un ritual pues es como se va viviendo, iniciando o dando término a un ciclo. Es decir, por un lado, te sirve como ritual sentir que estás haciendo algo para honrar o que vale la pena. Es una manera de honrar la vida de ese ser que se va. Y es querer externar algo acerca de esta persona, o es querer ver a todas las personas alrededor que han querido a ese ser humano y a veces dar un abrazo y estar presente en como le llamamos a veces, el último adiós. Por ejemplo, yo creo que pues sí, es un último adiós a esta parte física de cuerpo, pero eso está bienvenida pues en esta transición, en esta transformación, en esto que nos convertimos para seguir navegando o atravesando pues ciertos cielos, ciertos mundos paralelos, pero para fines prácticos es esta parte de decir el último adiós, y aquí descansan los restos de. Y cuando es en un lugar físico que se depositan estas cenizas, por ejemplo, y que es en alguna iglesia, o hay quienes escogen diferentes lugares, ¿no? Cualquiera de estos lugares nos da la oportunidad de ir nuevamente a este lugar físico, probablemente a dejar una flor, a tener una conversación, a sentirnos acompañados. Esa es la función, o sea, como sentir que están en un lugar seguro y en un lugar lindo, en donde creemos, si es en una iglesia, que están acompañados por Dios, o en la casa de Dios, o si es en algún lugar verde, van a estar cerca de la naturaleza, en donde también significa pues, parte de un todo, o a veces pues que les gustaba este lugar, ¿no?
También existe ahora la posibilidad de poner un poco de estas cenizas en un pendiente o en algún anillo para poderlo traer cerca. Y esa es la opción que a veces te da alguna funeraria. Y bueno, todo esto, lo que me preguntan constantemente es, ¿está bien que guarde las cenizas? Algunos en su casa o en diferentes lugares. ¿O deberías ayudar a fulanito porque hasta la fecha, después de años, las cenizas de su mamá o de quien sea están en la sala o en el closet? ¿Esto está mal? Yo siento que no le han dado el trago. Entonces, bueno, recuerden que para mí no hay nada que esté bien o mal en el duelo. O sea, tenemos que indagar un poquito más cómo está, como todo lo de alrededor, porque al final no tiene nada de malo. Pero si tú piensas que por tenerlas guardadas en algún lugar no has acabado de cerrar el ciclo, o probablemente no has dejado descansar a ese ser que se fue, o es algo que te provoca algún estrés, pues bueno, que pienses qué necesitas hacer, con qué te vas a sentir más tranquilo, más tranquila. Y quienes acompañan también poder preguntar, oye, cuéntame un poquito cómo es para ti tener las cenizas, o sea, qué significado tiene para ti, porque hay quien dice, yo así me siento bien, pero entonces lo que para ti esté bien, lo que te funcione a ti, lo que te dé paz a ti, mientras no haya otros síntomas como de algún duelo patológico, que sería como no acabar de soltar o sentir que ese ser está ahí o que no has podido seguir tu vida. Hay como ciertos datos que nos dejarían ver que esa es una cosita más de algo que puede ser un duelo que no esté bien llevado, pero también puede ser algo tan natural. O sea, cada quien necesita ver qué es lo que necesita hacer con esto, ¿no? Y por eso es lo que yo les digo de tratar de respetar en donde cada quien esté y ver un poquito más allá. Me acuerdo alguna vez que llegó una paciente y justo me decía, pero yo no sé si estoy bien o mal, pero yo guardo las cenizas de mi hermano y hacíamos viajes juntos y ahora cada vez que hago un viaje me llevo un puñito y siento que me acompaña y al lugar del destino al que voy dejo un poquito de estas cenizas y es la manera que siento que mi hermano me sigue acompañando y que también dejo un poco de presencia ahí. Y le decía, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy satisfecha, muy acompañada y muy contenta. Y eso es clave, que te preguntes cómo estás con este tipo de rituales, ¿no? Y bueno, pues también hay quien decide antes de morir dejar como encargado este destino de cenizas. Entonces hay quien va a decir, oye, pues a mí no me importa, haz lo que quieras. A veces, oye, porfa, llévalas a este lugar donde tal vez nací, ¿no? O sea, el lugar de natalidad que significa. Digo, a veces no te la ponen fácil porque pues es un lugar lejos y como dicen, híjole, pues déjamelo con todo y boletos de avión, ¿no? De una manera que a veces no resulta tan práctica, pero que tiene una connotación importante, ¿no? Muy emotiva. O algún lugar simbólico, o algún lugar al que soñaban ir, algún lugar favorito. O, por ejemplo, hay otros que deciden pues que se depositen estas cenizas en el mar o en el bosque. Y esto me lleva a platicarte de una idea que se hizo hace algunos años, de una cosa que se llama biourna. Entonces tú entregas las cenizas a esta asociación y las tratan las cenizas porque las cenizas tienen como una serie de químicos que muchas veces hay quienes hasta las ponen en algún árbol en su jardín o algo así, pero resulta que ese árbol se marchita o ese pedacito de tierra o de naturaleza se hace feo porque tienen tantos químicos que se deteriora.
las plantas o el árbol, y después eso causa como un cierto malestar en quienes lo han hecho. Total, estas personas de biourna lo que hacen es tratar las cenizas y ya una vez tratadas te ponen todo esto en un arbolito, en una maceta y te entregan, lo cual a veces se me hace buena idea porque pues, es un arbolito que te vas a poder llevar a cualquier lado, ¿no? Pensando en que si alguna vez te cambias de casa o si alguna vez ya no puedes ir a ese lugar a visitar de naturaleza, pues lo tienes ahí cerquita. Y así hay como muchísimas ideas, como te he dicho, en el duelo hay que ponernos creativos, y de algo que resulta doloroso, pues bueno, es algo que también se puede platicar antes de morir, o si es que ya murió el ser querido, pues bueno, llegar a un buen, a una buena decisión. Y también te quiero platicar que a veces resulta un tema de conflicto familiar, porque yo creo que pues sigue habiendo un tema de decir quién se va a quedar con esta persona, ¿no? Tú sabes que hay una serie de conflictos a veces alrededor del suceso, y entonces también ahí tienes que estar atento y decir, bueno, ok, ¿cómo le podemos hacer? Si parte de la familia quiere las cenizas o en estos desacuerdos que pueda tener cada uno, a mí no me parece esto, a mí sí me parece, yo no quiero, yo sí quiero. Entonces, bueno, ahí es donde echamos a andar nuestra habilidad de podernos comunicar asertivamente, de poder escuchar al otro, de poder llegar a algún acuerdo. Lo más importante, yo respeto muchísimo, sabemos que el ser humano ya no está ahí, esa persona que queremos ya no está ahí. Lo que importa es qué significa, y con esa pregunta empecé este segmento. ¿Qué significa para nosotros eso? Y desde ese lugar poder empezar un diálogo. Primero el diálogo interno, tener la conversación contigo, y después poder tener el diálogo allá afuera. Y de ahí poder llegar a este acuerdo y a esta decisión. El tema es que simplemente lo pongas enfrente de ti, en esta bandeja de asunto pendiente, si es que estás acompañando a alguien en esta última transición, o simplemente si ya estás platicando de estas cosas en la vida de una forma natural, como es la muerte. Son cosas que a veces facilitan el después. Creo que te he platicado de este tiempo en el duelo que es antes, durante y después. Es decir, duele antes, duele durante y duele después. Hay como todo un preámbulo. Después está ese momento en donde es difícil, estamos un poco ciegos, estamos con esta venda, estamos con esta anestesia emocional. A veces no podemos tomar decisiones, reaccionar. A veces cuando tienes esto resuelto, pues por lo menos ya es una decisión que no tienes que tomar en el momento, ¿no? Y duele el después porque, bueno, cuando llega ya el momento de depositar, de hacer, de tomar una decisión o de lo que sea, pues bueno, es otro momento importante en donde tienes que tener consciente que puede venir también este dolor. Y también recuerda la diferencia entre el sufrimiento y el dolor. O sea, el dolor es algo intrínseco al ser humano y el sufrimiento puede ser que nada más esté existiendo en tu mente. O sea, es algo recurrente en ti, de alguna idea, una creencia, una historia que todavía no acaba de reciclarse para poderse implantar de manera distinta en tu pensamiento, en tu recuerdo. ¿Cómo puedes resignificar algo que te parece feo, incómodo, injusto, o una historia que te está haciendo sufrir? ¿Cómo la resignificas para que se vuelva algo que puedas integrar como una experiencia linda y de aprendizaje, aunque al principio haya sido incómoda? Hay gente que me dice, híjole, Vero, yo me quiero saltar como todo ese tipo de cosas porque no puedo con esto. Bueno, a veces no nos lo podemos saltar. Yo te invito simplemente a que lo vivas de la mejor forma,
a que tomes esta mejor decisión desde el lugar pues que te haga sentir un poquito más en paz, un poquito más tranquilo. Y también te invito a tener esta flexibilidad en tu pensamiento, en tu corazón. Y en algún momento, si cambias de opinión, o sea, se vale cambiar de opinión. ¿Por qué? Porque a veces tomamos las decisiones desde estos lugares sin tanta conciencia y siempre podemos volver a retomar para poder volver a discernir, y si creemos que estamos en un mejor lugar, sentirlo adentro de nosotros. Y digo, a veces seguimos en lo mismo y no cambia nada, pero tenemos como toda una aventura interior de ir a decirnos a nosotros mismos, esto está bien, esto está mal, esto qué significa para mí. Y por eso son estas grandes preguntas. La respuesta siempre va a estar adentro de ti, y recordar que también todo este tema de morirnos o de la muerte es un tema también social. O sea, recuerda que por un lado no estás solo, pero también que a veces el no estar solo nos lleva a esta conciencia de decir, hay que tomar en cuenta a otras personas, a nosotros mismos y a otras personas que están involucradas con esta persona, a quien también amaron y a quienes también les está doliendo. Entonces, bueno, te dejo con esta pequeña reflexión. Te recuerdo de hacer una pausa, de respirar. Me gusta estar aquí otra vez contigo. Soy Verónica Alcocer. Gracias. Abrazo.